Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para escuchar una historia que los va a dejar pensando, suspirando y tal vez hasta creyendo un poquito más en el destino. Porque hoy, mis queridos amigos, vamos a sumergirnos en la historia de Afra y Mert, una historia que comenzó de una forma inesperada, una chispa que encendió un fuego que nadie vio venir. Vamos a hablar de cómo literalmente así nació su amor, y cómo ese amor tuvo un ascenso explosivo. Prepárense para un viaje lleno de emociones, giros inesperados y un romance que desafió todas las expectativas. Pero antes de que empecemos, como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y, por supuesto, dejen su like si les gusta la historia que les voy a contar hoy. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles historias fascinantes como esta. Ahora sí, pónganse cómodos, relájense, y acompáñenme a descubrir cómo Afra y Mert encontraron el amor de la manera más sorprendente. Imaginen esta escena: Estambul, una ciudad vibrante, llena de vida, con el sonido constante de las bocinas, el aroma del té turco recién hecho, y una energía que te envuelve desde el momento en que pones un pie en ella. Afra, una joven diseñadora gráfica, con una creatividad desbordante y una pasión por los colores y las formas, trabajaba en una pequeña agencia de publicidad. Era una chica independiente, soñadora, con una melena castaña que le caía en ondas sobre los hombros y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Afra era como un lienzo en blanco, siempre dispuesta a llenarlo con la paleta de colores de su imaginación. Su pequeño apartamento, un refugio bohemio en el corazón del barrio de Bellolu, era un reflejo de su alma creativa: paredes cubiertas de bocetos, muebles reciclados con un toque personal y una atmósfera cálida y acogedora. Mert, por otro lado, era un exitoso arquitecto, un hombre ambicioso con una visión clara de lo que quería en la vida. Era reservado, meticuloso, y aunque tenía un gran sentido del humor, no era de los que lo mostraban a la primera. Alto, con ojos profundos y un aura de seguridad que resultaba magnética, Mert parecía tenerlo todo bajo control. Su vida, a diferencia de la de Afra, era un ejemplo de orden y precisión. Su elegante oficina en el distrito financiero, con vistas impresionantes al Bósforo, era un testimonio de su éxito. Sus diseños eran innovadores y funcionales, y su reputación en el mundo de la arquitectura crecía día a día. Mert era un hombre de rutinas, un perfeccionista que buscaba la excelencia en todo lo que hacía. Sus caminos se cruzaron de la forma más inesperada: un accidente. Nada grave, afortunadamente, pero sí lo suficientemente aparatoso como para cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Afra, distraída con un boceto en su cabeza, cruzó la calle sin fijarse. En su mente estaba dibujando el logo perfecto para una nueva campaña de café, imaginando los colores, las formas, la tipografía ideal. Estaba tan absorta en su mundo creativo que el ruido del tráfico se desvaneció por completo. Mert, que conducía su impecable coche negro, un símbolo de su estatus y su éxito, frenó bruscamente, evitando atropellarla por centímetros. El chirrido de los neumáticos resonó en la calle, despertando a Afra de su ensoñación. El susto fue mayúsculo, tanto para Afra como para Mert. El corazón de Afra latía desbocado, y sus manos temblaban mientras intentaba procesar lo que había sucedido. Mert, por su parte, sintió una descarga de adrenalina que lo dejó paralizado por un instante. «Lo siento mucho». «De verdad lo siento», exclamó Afra, roja de vergüenza y con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Estaba pensando en un diseño y no me fijé». Afra se sentía terriblemente culpable. No solo había puesto en peligro su propia vida, sino que también había asustado a ese hombre. Intentaba articular frases coherentes, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Mert, aunque visiblemente molesto por el incidente, no pudo evitar sentirse atraído por la sinceridad y el nerviosismo de aquella joven. Le intrigaba su torpeza, su vulnerabilidad, la forma en que sus ojos brillaban a pesar del susto. «Está bien», respondió, intentando suavizar su tono. «Pero tenga más cuidado la próxima vez. Podría haber sido grave». Mert respiró hondo, tratando de controlar su temperamento. Sabía que no era culpa de la chica, pero la situación lo había alterado. Intercambiaron algunas palabras más, disculpas de un lado, advertencias del otro. Y aunque al principio la tensión era palpable, poco a poco, la conversación fue fluyendo. Descubrieron que tenían algunos amigos en común,
que les gustaba la misma música, incluso que frecuentaban el mismo café, un pequeño local llamado Café Nostalgia, famoso por su delicioso café turco y su ambiente bohemio. Intercambiaron números de teléfono con la promesa vaga de tomar un café algún día. Mert, a pesar de su apretada agenda, guardó el número de Afra en su teléfono, sintiendo una extraña curiosidad por esa joven artista. Afra, por su parte, no podía dejar de pensar en ese arquitecto serio y atractivo que le había salvado la vida. Pero ese café nunca llegó. Las vidas de Afra y Mert eran muy diferentes, y aunque la chispa del primer encuentro había sido innegable, ambos estaban demasiado ocupados con sus propias vidas como para darle una oportunidad a algo más. Mert estaba inmerso en la construcción de un nuevo rascacielos en el centro de la ciudad, un proyecto que lo absorbía por completo. Afra, por su parte, trabajaba incansablemente en la agencia, buscando la oportunidad de demostrar su talento y ascender en su carrera. Sin embargo, el destino, como suele suceder, tenía otros planes. El universo, como un director de orquesta invisible, estaba preparando el escenario para un nuevo encuentro. Unas semanas después del incidente, Afra recibió un encargo importante en la agencia: diseñar la identidad visual de un nuevo complejo residencial de lujo. La emoción la invadió. Esta era la oportunidad que había estado esperando para demostrar su valía. Se sumergió en el proyecto con entusiasmo, investigando las tendencias del mercado, creando bocetos, experimentando con diferentes colores y tipografías. Lo que no sabía era que el arquitecto a cargo de ese proyecto era nada más y nada menos que Mert. El destino, con su ironía característica, había decidido unir sus caminos una vez más. La sorpresa fue mutua cuando se reencontraron en la primera reunión del proyecto. Afra sintió un vuelco en el corazón al ver a Mert sentado al otro lado de la mesa. Mert, por su parte, sonrió levemente al reconocer a la joven artista que había cruzado su camino semanas atrás. La tensión inicial se había disipado, y en su lugar, había una curiosidad y una atracción que ninguno de los dos podía negar. Sus miradas se cruzaron por un instante y ambos sintieron una conexión inexplicable. Las reuniones de trabajo se convirtieron en una oportunidad para conocerse mejor, para descubrir sus pasiones, sus sueños, sus miedos. Afra admiraba la precisión y la visión de Mert como arquitecto. Su capacidad para crear espacios funcionales y estéticamente agradables la fascinaba. Veía en él un hombre inteligente, creativo y con una gran sensibilidad. Mert, por su parte, quedaba cautivado por la creatividad y la sensibilidad de Afra. Su forma de entender el diseño, de jugar con los colores y las formas, era algo que nunca había visto antes. Le impresionaba su pasión por el arte, su capacidad para encontrar belleza en las cosas más simples. Poco a poco, la relación profesional se fue transformando en algo más. Empezaron a almorzar juntos, a tomar un café después del trabajo, a compartir momentos de risa y complicidad. Se daban cuenta de que tenían mucho en común, a pesar de sus diferencias. Afra le aportaba a Mert la espontaneidad y la alegría que le faltaban en su vida. Le enseñaba a disfrutar de las pequeñas cosas, a vivir el presente, a dejarse llevar por la emoción. Mert, a su vez, le daba a Afra la estabilidad y la seguridad que ella tanto anhelaba. Le brindaba un apoyo incondicional, la impulsaba a alcanzar sus metas, la hacía sentir segura y protegida. El proyecto del complejo residencial se convirtió en el escenario perfecto para que su amor floreciera. Trabajaban juntos codo a codo, compartiendo ideas, resolviendo problemas, celebrando los éxitos. La química entre ellos era innegable, y todos en la oficina se daban cuenta de lo que estaba pasando. Sus compañeros de trabajo comentaban en voz baja sobre la conexión evidente entre Afra y Mert, apostando sobre cuándo darían el siguiente paso. Pero ninguno de los dos se atrevía a dar el primer paso. Tenían miedo de arruinar su relación profesional, de complicar las cosas. Hasta que una noche, después de una larga jornada de trabajo, Mert invitó a Afra a cenar. El cansancio acumulado se disipó al instante. Afra no pudo evitar sonrojarse ante la invitación inesperada. La cena fue mágica. Eligieron un restaurante pequeño y acogedor en el barrio de Ortaköy, con vistas al Bósforo iluminado. Hablaron de todo y de nada, rieron, se miraron a los ojos y por primera vez, sintieron que estaban solos en el mundo. La conversación fluyó sin esfuerzo, revelando sus inquietudes, sus sueños, sus miedos. Al final de la noche, Mert la acompañó a su casa, y en la puerta, se despidieron con un beso. Un beso que lo cambió todo. Un beso que rompió las barreras,
que liberó las emociones contenidas, que confirmó lo que ambos sabían en su interior: estaban profundamente enamorados. A partir de ese momento su amor así nació. De una manera inesperada, casual, pero con una fuerza arrolladora. Ya no podían ocultar sus sentimientos. Empezaron a salir oficialmente, a pasar tiempo juntos, a conocerse a fondo. Compartían sus pasiones, sus amigos, sus familias. Cada día que pasaban juntos fortalecía su vínculo, profundizaba su amor. Y aquí es donde entra la parte del ascenso explosivo. Su relación, una vez que se hizo pública, se convirtió en el centro de atención de todos. Sus amigos, sus familiares, sus compañeros de trabajo, todos estaban fascinados con la historia de amor de Afra y Mert. Los medios de comunicación se hicieron eco de su romance, publicando artículos y fotografías de la pareja. Afra y Mert se convirtieron en una sensación de la noche a la mañana. Pero no todo fue fácil. Su relación también tuvo que enfrentar desafíos. Las diferencias entre sus personalidades, sus agendas ocupadas, las presiones del trabajo, todo esto puso a prueba su amor. Mert, acostumbrado a la disciplina y el control, tenía dificultades para adaptarse al estilo de vida bohemio y espontáneo de Afra. Afra, por su parte, se sentía abrumada por las exigencias del trabajo de Mert y la atención mediática que recibían. Hubo momentos de duda, de conflicto, de inseguridad. Pero siempre, al final, prevaleció el amor. Aprendieron a comunicarse, a ceder, a apoyarse mutuamente. Descubrieron que el amor verdadero no es perfecto, sino que se construye día a día, con paciencia, comprensión y mucho cariño. Superaron los obstáculos juntos, fortaleciendo su relación y demostrando que su amor era más fuerte que cualquier adversidad. El proyecto del complejo residencial fue un éxito rotundo. La combinación de la creatividad de Afra y la visión de Mert dio como resultado un espacio único, innovador y lleno de vida. Su trabajo fue reconocido y elogiado por todos, y su historia de amor se convirtió en una inspiración para muchos. El complejo residencial se convirtió en un símbolo de su amor, un testimonio de su talento y su pasión. Un año después de aquel primer beso, Mert le propuso matrimonio a Afra. Fue una ceremonia íntima, rodeada de sus seres queridos. Eligieron un hermoso jardín con vistas al Bósforo, decorado con flores y luces. Afra, radiante de felicidad, dijo que sí sin dudarlo. Sus ojos brillaban de alegría, confirmando que había encontrado al amor de su vida. Y así Afra y Mert sellaron su amor, un amor que nació de un accidente, que floreció en el trabajo, y que creció hasta convertirse en una unión inquebrantable. Su historia es un recordatorio de que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados, y que cuando es verdadero, puede superar cualquier obstáculo. Su amor es un ejemplo de que las diferencias pueden complementarse, que las rutinas pueden romperse, y que el destino, a veces, sabe lo que necesitamos antes de que nosotros mismos lo sepamos. Y bien, mis amigos, ¿qué les pareció la historia de Afra y Mert? Espero que les haya gustado tanto como a mí. Una historia que nos demuestra que a veces, las cosas más inesperadas pueden traer las mayores alegrías a nuestras vidas. Una historia que nos recuerda que el amor no tiene reglas, que puede surgir en cualquier momento y lugar, y que cuando lo encontramos debemos valorarlo y protegerlo. En resumen, vimos cómo un simple accidente pudo cambiar el destino de dos personas. Cómo una relación profesional se transformó en un amor profundo y verdadero. Y cómo ese amor, a pesar de los obstáculos, logró un ascenso explosivo, convirtiéndose en una historia de inspiración para todos. Una historia que nos invita a creer en el destino, a confiar en el poder del amor, y a nunca renunciar a nuestros sueños. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí, así que déjenme saber qué les pareció la historia de Afra y Mert. ¿Creen en el destino? ¿Han vivido alguna historia de amor inesperada? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus experiencias y compartir opiniones con ustedes. Y ahora, para terminar, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Los espero en el próximo vídeo con una nueva historia que los va a fascinar. Hasta la próxima.